Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, realmente espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos de muchos de ustedes, y debo admitir que a mí también me ha dejado pensando. Vamos a sumergirnos en algo que ha estado dando vueltas en los titulares, generando un torbellino de conversaciones y, francamente, ha capturado la atención de miles. La impactante noticia de Mert y Afra que ha sorprendido a todos de una manera que pocos anticipaban. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por desentrañar cada detalle, por comprender de qué se trata realmente este suceso, así que prepárense porque vamos a desgranar absolutamente todo, los hechos, las especulaciones más candentes y las reacciones que este auténtico bombazo ha provocado en la esfera pública y entre sus millones de seguidores. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este tema tan jugoso y quizás, un tanto controvertido, les recuerdo con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo la información más fresca, los análisis más profundos y los chismes más jugosos que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Así que, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está sucediendo, ese botón rojo de suscribirse es, sin duda alguna, su mejor aliado y su pase VIP al universo de la actualidad. Y ahora sí, con la energía a tope y la curiosidad desbordada, vamos a lo que vinimos. La noticia sobre Mert y Afra ha explotado en el mundo del entretenimiento, y permítanme decirlo, no es para menos. Cuando una pareja o más bien dos figuras públicas, que despiertan un interés tan masivo, que tienen una base de fans tan sólida y apasionada, anuncia algo de gran envergadura, es completamente natural que el revuelo sea mayúsculo, que las olas de conmoción se propaguen a la velocidad de la luz. Y este caso, créanme, no ha sido la más mínima excepción. Desde el instante en que la información comenzó a filtrarse, a circular por los rincones más recónditos de Internet, las redes sociales se han transformado en un auténtico hervidero, un crisol de comentarios incendiarios, teorías conspirativas dignas de Hollywood, y por supuesto un mar inmenso de emociones encontradas que van desde la sorpresa y la incredulidad hasta la decepción, para algunos, quizás un atisbo de alivio o expectación. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, recordemos un poco quiénes son Mert y Afra. Para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, o que se estén uniendo a nuestro canal por primera vez gracias a este intrigante tema, Mert y Afra son dos figuras sumamente queridas y admiradas en el panorama mediático actual. Sus carreras, ya sea en el apasionante mundo de la actuación, en la vibrante esfera de la música, o en cualquier otra faceta artística que hayan decidido explorar y conquistar, los han posicionado de manera indiscutible como referentes, como ídolos para una legión de seguidores. Han construido meticulosamente una imagen pública de éxito arrollador, de carisma magnético y, en muchos casos, de una conexión genuina y especial con su audiencia, una conexión que trasciende la pantalla o el escenario. Por eso, cuando algo ocurre en sus vidas privadas que, de una forma u otra, trasciende al escrutinio público y se convierte en noticia, el impacto es, sin lugar a dudas, innegable y de proporciones épicas. Ahora, llegamos al quid de la cuestión, a la noticia en sí, a ese suceso del que tanto se está hablando, de ese asterisco asunto que ha sacudido los cimientos de su popularidad y ha generado un debate feroz entre sus seguidores y la prensa. Lo crucial aquí, lo que verdaderamente ha desencadenado esta avalancha de reacciones, es que lo que se ha anunciado o revelado es algo que honestamente nadie, o al menos muy pocos, esperaban. Ha sido un giro de guión totalmente inesperado en sus vidas, una vuelta de tuerca que ha reescrito, de alguna manera, la narrativa que muchos de nosotros teníamos de ellos, tanto individualmente como en su relación. Las especulaciones, como era de esperar en un universo tan ávido de detalles y con una comunidad de fans tan activa, no se han hecho esperar. Han surgido como un reguero de pólvora desde el mismo instante en que la noticia comenzó a circular. Hemos visto un sinfín de teorías que van desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Algunos seguidores con un ojo clínico para los detalles, con una capacidad de detective digna de Sherlock Holmes, han estado revisando minuciosamente publicaciones antiguas en redes sociales, gestos sutiles en entrevistas pasadas, cualquier mínima pista, por insignificante que pareciera, que pudiera haber anticipado este desenlace, este giro inesperado. Otros simplemente se basan en su instinto, en lo que creen conocer de la dinámica de la pareja. En esa intuición que a veces acierta de forma asombrosa. Hemos visto de todo,
análisis detallados de fotografías donde se buscan dobles sentidos, interpretaciones de mensajes crípticos publicados en sus historias de Instagram o Twitter, y por supuesto, un sinfín de opiniones apasionadas y polarizadas sobre si esta noticia es intrínsecamente positiva o negativa, si representa un final feliz o, por el contrario, el tortuoso inicio de una nueva y desafiante etapa. Es verdaderamente fascinante observar la profundidad con la que el público se involucra con las vidas de sus celebridades favoritas. Existe un nivel de inversión emocional que va mucho más allá del simple entretenimiento. Cuando Mert y Afra, por ejemplo, son vistos como una pareja ejemplar, como un modelo a seguir de éxito, de amor duradero, de una complicidad envidiable, cualquier noticia que altere o desafíe esa percepción puede ser recibida con una mezcla de sorpresa, decepción e incluso, en algunos casos muy concretos, con un atisbo de alivio si la relación no era percibida desde fuera como particularmente saludable o equitativa. Vamos a desglosar un poco más los posibles escenarios que esta noticia podría implicar, porque las ramificaciones son inmensas y cada una lleva consigo un torbellino de emociones y expectativas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una separación o ruptura, es fundamental recordar, y es algo que debemos tener siempre presente, que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas. Lo que vemos desde afuera, esa imagen pública cuidadosamente curada, rara vez refleja la totalidad, la complejidad y la profundidad de la realidad interna de una pareja. Pueden existir miles de razones, tanto de índole personal como profesional, que lleven a tomar decisiones tan trascendentales y, a menudo, dolorosas. El respeto por su privacidad en estos momentos tan delicados es, sin lugar a dudas, fundamental. Aunque entendemos perfectamente la curiosidad insaciable del público, debemos intentar ejercer un poco de contención y empatía. Los fanáticos, sin duda, estarán compartiendo sus mejores deseos para ambos, independientemente de la dirección que sus vidas tomen a partir de ahora. El apoyo emocional, en cualquier circunstancia, siempre es bienvenido. Por otro lado, si la noticia se refiere a un nuevo romance, esto también generaría, sin duda alguna, un gran revuelo, una ola de especulación sin precedentes. ¿Quién es la nueva persona que ha irrumpido en sus vidas? ¿Cómo se conocieron? ¿Será una relación tan mediática y escrutada como las anteriores? Estas son las preguntas que seguramente estarán resonando en las mentes de miles de personas. Y si, en un giro aún más emocionante, se trata de un nuevo proyecto profesional conjunto, la expectativa podría ser aún mayor, el entusiasmo podría desbordarse. Imaginar a Mert y Afra trabajando juntos en un proyecto ambicioso, ya sea una película que promete ser taquillera, una serie que revolucione la televisión, un álbum musical que marque un hito, o cualquier otra iniciativa que ponga a prueba sus talentos combinados, abre un abanico infinito de posibilidades creativas, de colaboraciones exitosas y, previsiblemente, de un impacto cultural significativo. Es sumamente interesante observar cómo la comunidad de fans reacciona ante estos anuncios tan personales y a la vez públicos. Vemos mensajes de apoyo incondicional, de una comprensión profunda y empática, e incluso de admiración por la valentía que implica ser transparentes, por arriesgarse a mostrar sus verdaderas vidas. También, por supuesto, hay espacio para la decepción, para la melancolía de aquellos que se habían encariñado profundamente con una determinada imagen, con una determinada relación, o con una narrativa específica que ahora se ve desmantelada. Pero al final del día, y esto es algo que no debemos olvidar, son vidas privadas. Lo que realmente importa, lo que deberíamos priorizar todos como audiencia, es el respeto, la consideración y la empatía hacia las personas involucradas en estas situaciones, que a menudo son mucho más complejas de lo que aparentan. Una de las cosas que más me llama la atención y me fascina de estas situaciones es la velocidad vertiginosa con la que se difunde la información, y, casi simultáneamente, se forman y consolidan opiniones. En la era digital en la que vivimos, una noticia puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos, e incluso segundos. Y con esa inmediatez, la opinión pública se moldea, se influye y se solidifica de forma casi instantánea, a menudo sin tener todos los datos o sin haberlos procesado adecuadamente. Es por eso que es tan importante tanto para nosotros como creadores de contenido que buscamos informar y analizar, como para ustedes, nuestros valiosos consumidores de información, intentar ser objetivos, reflexivos y esperar a tener la mayor cantidad de datos posibles, contrastados y verificados, antes de emitir juicios precipitados o sacar conclusiones definitivas. La prudencia y la objetividad son nuestras mejores armas en este vertiginoso mar de información. Ahora,
¿qué podríamos esperar de Mert y Afra en el futuro inmediato tras esta noticia que ha sacudido el panorama? Si se trata de una relación terminada, es muy probable que ambos necesiten un tiempo considerable para procesar la situación, para sanar y para reorientar sus vidas personales y profesionales. Podríamos verlos enfocarse en sus carreras individuales, en proyectos que les permitan redescubrirse y reinventarse. Si es un nuevo comienzo o un nuevo capítulo amoroso, podríamos ser testigos de cómo comparten más momentos juntos en sus plataformas, cómo construyen una nueva narrativa pública, una que quizás sea más madura, más sólida y aún más admirada. Y si, como hemos especulado, es un proyecto profesional conjunto, estaremos todos expectantes, con el corazón en un puño, ante los resultados, ante la calidad de la obra y ante la acogida que tenga por parte del público y la crítica. Las posibilidades son infinitas. Lo que está absolutamente claro es que la vida de estas figuras públicas está bajo un escrutinio constante, implacable. Cada paso que dan, cada decisión que toman, cada palabra que pronuncian, es analizada, diseccionada y comentada por miles, si no millones, de personas. Esto, sin duda alguna, debe ser un peso considerable, una carga que pocos podrían soportar, y demuestra la inmensa presión a la que están sometidos constantemente. Sin embargo, también es un reflejo del profundo cariño, la admiración y el interés genuino que generan en su público. Son un faro de inspiración y su vida, en cierto modo, se convierte en un espejo para muchos. Para finalizar con este tema que ha generado tanto revuelo, es importante recordar, y quiero hacer hincapié en esto, que a pesar de la fascinación que naturalmente sentimos por las vidas de las celebridades, detrás de cada noticia, de cada titular llamativo, de cada rumor viral, hay personas reales, seres humanos con sentimientos complejos, con experiencias vitales que a menudo son mucho más profundas y complicadas de lo que podemos imaginar desde la distancia. Lo que podemos hacer como audiencia responsable y consciente es consumir esta información de forma responsable, mostrando siempre empatía, respeto y sobre todo, humanidad. Y bueno, queridos amigos, eso es todo por ahora en cuanto a la impactante noticia de Mert y Afra. Hemos explorado las posibles implicaciones, hemos analizado las reacciones de la audiencia y hemos reflexionado sobre la naturaleza de estas noticias en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Como resumen, podemos decir con total certeza que la revelación ha generado un gran y merecido revuelo, impulsando especulaciones sin fin y debates apasionados entre sus seguidores más fervientes. La forma en que Mert y Afra manejen esta nueva etapa, ya sea en el ámbito personal o en el profesional, sin duda alguna, será seguida de cerca con un interés inusitado por todos nosotros. Espero de corazón que este análisis les haya resultado interesante, que les haya aportado una perspectiva más completa y matizada sobre lo que está sucediendo, y que haya saciado, en parte, su curiosidad. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y a compartir esta información conmigo. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Ahora, llega el momento más esperado, el momento de interactuar y de escuchar sus voces. Quiero saber su opinión, su perspectiva única sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes realmente sobre todo esto? ¿Tienen alguna teoría propia que les gustaría compartir? ¿Cómo creen que esto afectará a Mert y Afra en el futuro, tanto en sus carreras como en sus vidas personales? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas y sus predicciones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta, y lo digo de corazón, leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus agudas observaciones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y entretenimiento, y quieren ver más contenido similar y de esta calidad, no olviden darle un gran y contundente me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras publicaciones, que siempre vendrán cargadas de información, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más conversaciones interesantes. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho.